estuvimos hablando un poco, nos sumamos, ¿no?, al programa de Santiago, abrió el espacio para que se pudieran sumar otras personas, entonces me pareció bien también sumarme para hablar un poco del tema. Bueno, ahí la cuestión es que estábamos hablando sobre esto de, de la peregrinación LGBT que se va a dar hacia, supuestamente, presuntamente, en teoría, ¿no?, Eh, hasta el Vaticano, aunque, como decíamos, al final parece ser que esta en cambio es una fake news inventada, seguramente, digamos, como una implementación de la ventana de Overton. Por cierto, ventana de Overton, que es un método, no necesariamente en sí, no, es una herramienta mala, ¿no? Porque hay muchos que la ven como una herramienta mala por medio de la cual se quiere llegar a, digamos, avanzar, ¿no? Que para que a través de la cual los progres puedan avanzar y con todo lo que quieran establecer, implementar en general, ¿no?, en la cultura a nivel mundial, en este globalismo hacia el cual nos estamos dirigiendo, bueno, en el cual de hecho, en cierto modo, ya nos encontramos, sino que es una herramienta, digamos, como cualquier otra herramienta, es decir, que puede ser usada para bien o para mal, ¿ok? O sea, por ejemplo, los cristianos también, ¿cómo es que se llegó a cristianizar? Por ejemplo, el Imperio Romano, de suerte que poco a poco con el tiempo, incluso el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado, que por cierto no fue en Nicea, no fue con Constantino, como algunos lo van por ahí diciendo, eh, sino que fue en en el año 381, ¿ok? Así que no fue en 325, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, ¿cómo es que eso se dio? Bueno, también en cierto modo, digamos, por medio de un modo de actuar, de proceder parecido a lo que hoy en día conocemos como la herramienta de la ventana de Overton, la cual consiste simplemente en tratar de ir de poco en poco hacia un determinado objetivo para poder cumplirlo, para poder realizarlo. Ok, en este caso, pues por medio de la evangelización, poco a poco la gente se fue convirtiendo, de suerte que así, finalmente, se pudo cristianizar a la mayor parte del imperio y fue así como el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado. Ahora bien, entonces, se puede usar la ventana de Overton para bien o para mal. Lamentablemente, los progres la usan para mal, pero bueno, en fin, parece ser entonces que esta noticia simplemente fue un modo de implementar uno de los pasos de la ventana de Overton para ver si es que los cristianos en la actualidad estarían abiertos a una peregrinación LGBT específica de este grupo ideológico hasta el Vaticano, ¿no? Eh, con unos determinados propósitos políticos y culturales, obviamente. Ahora bien, independientemente de si esto es efectivamente así o no, también es cierto que, en primer lugar, la noticia de momento parece ser falsa, no parece ser verdadera. Más allá de eso, si es que de todos modos quisiéramos pensar sobre esto y tratar de dilucidar si efectivamente sería válido o no, si sería justo o no, si sería bueno o no el que y se llegue a dar una peregrinación sobre esto, pues, o sea, sobre la base de este hipotético, es que estuvimos haciendo, digamos, compartiendo un poco nuestras posturas, haciendo algunos comentarios, ¿no? Hay algunos que están en contra, otros que están a favor. Lo que dije yo personalmente fue que no me parecía en principio mal si es que se hacía de un modo específico. Es decir, que la iglesia marcara algunas pautas especiales con las cuales se debería cumplir en el caso de una peregrinación como esta. ¿Ok? Y ahí lo dejé, porque bueno, luego nada, no, me tenía que ir, tenía unos compromisos con la familia, entonces no me pude quedar más tiempo, que quizás hubiera sido bueno, ¿no? Para poder a lo mejor detallar esto un poco más. Porque una cosa es quedarnos en lo más abstracto de la idea. Otra cosa, en cambio, es concretizarla, es irnos hasta lo concreto. En este caso, si no podemos nosotros quedarnos solo en lo abstracto, ¿ok? En la pura esencia, como también se podría decir en filosofía, sino que también tenemos que verlo en lo concreto, esto qué es lo que significa, o sea, en la práctica. De hecho, de facto, ¿sería posible tener y, y deber aceptar como buena una peregrinación LGBT hasta el Vaticano como cristianos en la actualidad? Bueno, nuestra postura es que no. Tendríamos que oponernos a esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que
En la pura abstracción se podría concebir una peregrinación de personas que efectivamente tienen la intención de poder, digamos, no implementar una agenda política y cultural en el cristianismo, en el catolicismo particularmente, ¿no? Sino que efectivamente las intenciones fueran buenas en principio. Si bien es cierto que se podría de modo muy abstracto pensar en esto, en lo concreto, en realidad, tal cosa no parece ser que podría darse de facto. ¿Por qué? Pues porque en realidad, si es que alguien quisiera hacer esto, pues no se reuniría con un grupo solo de estas personas, sino que se sumaría a otros tipos de peregrinaciones que siempre se hacen, sin ser necesario, digamos, armar una específica para ese grupo ideológico como tal, por un lado. Por otro lado, porque esto termina siendo además motivo de escándalo para la Iglesia. Y no solo para los católicos, sino también para aquellos que se encuentran fuera del catolicismo, ya sea protestantes, ortodoxos o incluso fuera del cristianismo. Y al ser motivo de escándalo es algo que debería evitarse, pero desde luego es propio del derecho canónico el decir que tenemos que tratar de evitar todo tipo de motivo de gran escándalo porque estas cosas pueden justamente causar tropiezo para otras personas. Y el Señor Jesús, San Pablo también después, fueron muy claros en decir que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para no ser, para no causar ningún tipo de escándalo y para no ser piedra de tropiezo para otras personas. Así que se tendría que evitar, de hecho, algo como eso, de suerte que el Código de Derecho Canónico lo dice esto claramente. Además, cuando nosotros vamos a ver cuál es el profundo de las peregrinaciones, eh, digamos, el sentido, ¿no?, profundo de estas, pues nos encontramos con algo muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué es esto? O sea, para empezar, se trata de una antigua práctica cristiana de devoción que consiste, como sabemos, ¿no?, obviamente, en hacer un viaje hacia un lugar sagrado, podría ser el Vaticano, podría ser, no sé, algunos de los típicos, ¿no? Lourdes, Santiago de Compostela, no sé, por ejemplo, Jerusalén también, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el fin de buscar una experiencia más profunda de relación con Dios. Entonces, si se quiere hacer esto, no se va a decir nosotros como grupo, como tal, pertenecientes a esta ideología específica, vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello de este modo o del otro modo, sino que simplemente uno se suma de modo individual, por tanto no de modo grupal, sino de modo individual a una peregrinación cualquiera, sin necesidad de estar armando a un grupo de personas que encima tienen una determinada ideología específica en mente para poder hacer esa peregrinación. Por lo tanto, de facto, solamente se podría dar una peregrinación como esta con una intención político-cultural y no con una verdadera intención de devoción hacia Dios. Así que es por eso que decíamos, ¿no? Dado que de por sí aquel que digamos, se mete, ¿no? O sea, se suma a una peregrinación, lo hace sabiendo, número uno, que es pecador, y número dos, que va a buscar una, como decíamos, una experiencia más profunda con Dios para poder mejorar su relación con Él, la cual obviamente tiene que llevar a la persona que hace esto a alejarse del pecado, pues entonces uno no lo haría, obviamente, por medio de un grupo de personas que justamente quieren, de algún modo, en cambio, reivindicar esto. De facto, no se daría. Es por eso que pues, queríamos especificar esto, más que nada para que no se viera como que nosotros estaríamos a favor de esto, porque no, no es así. Y nos parece que tendríamos que oponernos como cristianos en caso de que esto realmente quisiera suceder, pues tendríamos que oponernos a tal cosa porque no estaría bien. Ustedes fíjense cómo los santos a lo largo de estos 2000 años obraron, cómo actuaron, las cosas que hicieron, cómo se enfrentaron a las ideologías, a los herejes. No lo hicieron así como aceptando las cosas, dejando que el mal llegara a difundirse entre la cristiandad tan calladamente, tan fácilmente. No, sino que se oponían con vehemencia al mal.
al pecado. Y esto es algo que nosotros deberíamos imitar de ellos. Con razón, dijo, si mal no recuerdo, el Papa Pío XI decía que la apatía de los buenos alimenta la maldad de los malos. Porque si nos quedamos callados, si no defendemos la verdad, si no defendemos el bien, si no defendemos la belleza, obviamente los malos van a tener el camino despejado para poder hacer todo lo que ellos quieren hacer. Cuando quieren hacerlo, como les da la gana, al modo en el que ellos quieran llevarlo a cabo. Entonces, pues, nada, en fin, eso un poco sería nuestra opinión, ¿no? Así como no es bueno que se hable de bendiciones que no pueda haber, porque de hecho ningún tipo de bendición para parejas del mismo sexo, del mismo género, pues tampoco deberíamos oponernos a que se llegue a dar en la práctica una peregrinación como esta, si es que en algún momento esto se quisiera realizar, ¿no? Y no como ahora que de nuevo parece ser que simplemente se trata de una fake news y nada más.